La energía que hace funcionar tu vida no se debe detener. Hoy, bajo esta coyuntura, en Hidrandina, como empresa comprometida con la sociedad, sabemos que debemos seguir trabajando para que todos los peruanos sigan con sus vidas con normalidad, aportando nuestro granito de arena al bienestar del país. Seguimos atendiendo las 24 horas para solucionar todas las emergencias reportadas. Tú en casa, nosotros iluminándola. Ahora más que nunca, seguimos dando lo mejor de nosotros, para que tú sigas con tu vida desde casa. Seguimos trabajando por tu bienestar. Tú quédate en casa. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Agenda Macronorte. Yo soy Andrés Vargas y hoy tenemos, como siempre, mucha información para compartir con todos ustedes. Tenemos una nueva cifra de muertos por COVID-19 en nuestro país. 61 personas han fallecido y hay más de 1.500 infectados. Para hablar sobre esta situación está con nosotros Ernesto Bustamante. Él es biólogo molecular y ex director del Instituto Nacional de Salud, con quien ya estamos en conexión directa. Señor Ernesto Bustamante, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andrés. El placer es mío, muchas gracias. Bueno, lo comentábamos, tenemos una cifra creciente de fallecidos en nuestro país, 61 muertos y más de 1.500 infectados en todo el Perú, en todo el territorio nacional. Pero si hacemos una comparación con otros países, por ejemplo, en Chile, el número de infectados es el doble o poco más y la cantidad de muertos es mucho menor. Lo mismo pasa en Colombia. ¿Cómo se puede interpretar esto, señor Bustamante? Bueno, la explicación más sencilla para eso es que la forma como se ha colectado los datos en Colombia, en Chile y en Perú es una forma diferente en cada país. Y por tanto, la estadística en cada lugar pues representa una letalidad diferente y quizá un número real de casos confirmados diferente. El subregistro existe en todos los países del mundo, pero yo creo que es importante que nosotros los peruanos conozcamos cuál es nuestro verdadero subregistro. Y en esa línea no lo conocemos, no ha habido una claridad al momento de darnos a conocer la información sobre casos confirmados en nuestro país, señor Bustamante. Bueno, es que no es que no haya habido claridad en darlos el número de casos, los casos, eso se ha anunciado con claridad. El problema es que hemos hecho muy poco muestreo. O sea, realmente a lo largo de 18 días, creo, 19 días, se han analizado tan solo 16.000 muestras. En cambio, en Chile hacen 16.000 muestras al día. En Colombia están acercándose a ese monto de muestras. Entonces, naturalmente, de un volumen de 100.000 muestras o más analizadas, se extrae información mucho más certera que lo que se puede extraer de 15.000 muestras analizadas, que es lo que pasa en el Perú. Entonces, el número 1.500 quizá no sea 1.500, es posible que sea significativamente más. Y eso explicaría el por qué porcentualmente la letalidad es mayor en Perú que en nuestros países vecinos.
Bueno, pero el MINSA está contabilizando entonces los casos confirmados según la fecha del anuncio y no Sí, basándose en la toma de la muestra, ¿no? ese es un detalle adicional. O sea, por un lado, a lo que me refería al principio es que no se ha hecho el número de casos suficiente. O sea, debería haberse hecho un número mayor de casos. Claro, eso ha sido porque no se previó en la compra con la debida antelación, en compra de reactivos moleculares y asimismo en potenciar nuestra capacidad instalada en el Perú. Recién se está empezando a hacer. Nunca es tarde, está bien que se empiece. Tarde, pero mejor tarde que nunca. Pero aparte de eso, un tema que es metodológico y que debería poderse corregir muy rápidamente, que es colocar como fecha de fallecido, como fecha de confirmado, no la fecha en que el presidente sale a anunciar en televisión nacional. Por ejemplo, anteayer se anunció 258 muertos, casos confirmados de infectados, y sin embargo, esos casos confirmados corresponden a muestras tomadas en diferentes fechas. O sea, si en todos los días, claro, siempre hay una diferencia de 24 o 48 horas y esta es constante, realmente no tiene importancia el que haya una pequeña desviación a la derecha de la curva. Pero si en 258 casos hay algunos que provienen de, por ejemplo, la Sierra Sur de Perú, donde demoran 10 o 12 días entre que la muestra se toma o llega, o por ejemplo, datos del laboratorio en Lambayeque, o el laboratorio en Cajamarca, o en Iquitos, donde toman la muestra, pero se demoran en dar el resultado porque aún no tienen el reactivo, y cuando el resultado positivo llega al MINSA, este es anunciado por el presidente en una fecha muy posterior a cuando realmente ocurrió la infección. Entonces, si uno trata de ver la gráfica de aparición de nuevos casos confirmados, lo que queremos realmente es ver la aparición de nuevas infecciones. Pero si los datos corresponden a un universo que no es homogéneo, entonces no estamos viendo lo mismo. Entonces nos perdemos realmente la oportunidad de poder decidir en qué momento la curva empieza a aplanarse o quizás nunca se aplana. Entonces, por ahí va mi observación. Porque se distorsiona la evaluación Claro. del avance de la enfermedad. Así es, o sea, la idea de ir presentando estos datos de casos confirmados versus el tiempo y hacerlo como estoy proponiendo, que sea el día en que se tomó la muestra, no el día que se anunció el resultado, permitirá que realmente se vea en qué momento la curva empieza a no subir exponencialmente como lo está haciendo ahora. Es lo que se llama el aplanamiento de la curva. ¿Qué es lo que se quiere hacer con el famoso martillazo? O sea, la idea es ver en esa curva cómo es que los efectos de la cuarentena, del aislamiento, del distanciamiento social, están teniendo lugar realmente y se reflejan en el número de confirmados. Pero ahí tenemos dos problemas, como expliqué. Uno es que el número de análisis que se hace es poco realmente, es pequeño para poder tener un dato preciso, o sea, hay una subestimación. Y por otro lado, el hecho de que no se está apuntando en la gráfica correctamente lo que corresponde al eje del tiempo, de manera que tenemos una curva que puede estar teniendo una S o una forma más recta en diferentes momentos del tiempo y no sabemos si realmente está aplanándose o no. Y no sabemos si se está aplanando porque el día 2 de abril, por ejemplo, no hubo suficiente reactivo y el 3 de abril quizá tampoco. Entonces, como no hubo suficiente reactivo, no se hizo suficientes análisis y el número de casos confirmados es pequeño. Entonces, uno sale a decir, Claro. sí, claro, hoy hubo 60 casos y ayer hubo 100, estamos mejorando. Pero no es así. Hoy hubo 60 por decir, ¿no? Y ayer 100 y anteayer otro número, porque estamos trabajando en función de la disponibilidad de los reactivos. Por ejemplo, yo sé que hoy hay bastante dificultad para tomar muestras en muchas provincias de Perú
debido a que justamente no hay todavía disponibilidad de reactivo. Entonces, data correctamente y graficada o ploteada correctamente también. Esa es mi observación. Claro, a ver, señor Bustamante, a las regiones, incluyendo La Libertad y otras del norte del país, están llegando muestras variables entre 50, 40, 30, cada 3 o 4 días. Esa cantidad no es suficiente para tener un diagnóstico real de casos en cada una de las regiones. ¿Cuál es su opinión sobre esto? No, definitivamente que no, porque evidentemente 50 casos es muy poco, 50 muestras es muy poco para una población como la que tiene, por ejemplo, Trujillo, Chiclayo, ¿no? Estamos hablando de millones de personas allí. Es verdad, no se trata de millones de personas con síntomas. Y ahí está parte del problema, que solo se está tomando muestras a las personas que presentan síntomas compatibles con haber desarrollado la enfermedad. Y aquí hay un error de concepción, un error conceptual que hay que corregir. Y es que la idea del análisis molecular no es detectar enfermos. El enfermo se detecta clínicamente. El médico es el que detecta al enfermo simplemente viendo sus síntomas y examinándolo. Para eso es el trabajo clínico del médico. Lo que tenemos que hacerme con el análisis molecular es algo que ocurre antes de que el paciente se enferme y es la infección. Entonces lo que tenemos que saber es en qué momento tenemos el caso de infectado. Y la potencia de la prueba molecular es que es capaz de detectar una infección un día después que esta ocurrió. Es decir, si hoy yo me infecto, mañana ya podría salir positivo en un análisis molecular. ¿Y por qué es importante conocer que yo soy positivo y aún no tengo síntomas? Bueno, porque si yo tengo hoy una infección, así tengan o no síntomas, así desarrolle o no enfermedad en el futuro, sería un elemento, una persona contagiante. Y de lo que se trata es de disminuir la cantidad de contagiantes. Y claro, ¿cómo se disminuye? Si hoy me hacen el análisis y mañana salgo positivo, entonces va a venir un epidemiólogo y me va a decir, tenga usted, su análisis es positivo, a usted lo vamos a tener que aislar. Está bien, usted está en cuarentena, pero dentro de su casa usted va a estar aislado y ahora yo necesito que usted permanentemente esté en contacto con su médico, de manera de que no vaya a ser que usted se agrave y presente un cuadro pulmonar que requiera ser hospitalizado, aunque lo más probable es que usted tenga una enfermedad suave y no se complique. Pero sin embargo es una probabilidad que hay que considerar. Y luego lo más importante, el epidemiólogo pregunta al paciente con el diagnóstico de infección, le pregunta cuáles han sido sus contactos en las pasadas 2 semanas. Es decir, a quién visitaste, en qué reunión estuviste, a qué amigo viste, ya. Y viendo a esos contactos que uno ha tenido en las pasadas 2 semanas, es que se puede identificar lugares y personas que podrían dar positivo. Se debe buscar a esos positivos y luego a esos positivos hacerle la prueba y verificar, no positivos, sino digamos a esos contactos, a todos hacerle la prueba. Y nuevamente, a los que salgan positivos de esos contactos, repetir el ciclo. Es decir, aislarlo, decirle que está bajo vigilancia y por supuesto vigilarlo, y luego volver a preguntar sus contactos. Claro, usted me dirá ahora, pero doctor Bustamante, estamos ahora a 2 semanas de cuarentena, todo el mundo está guardado en su casa. Y no es tan verdad, todo el mundo no está en su casa. Hay mucha gente que no está cumpliendo la cuarentena. Y yo le haría los análisis a esas personas en la calle. Y también a los miembros de las fuerzas policiales y fuerzas armadas y al personal de salud que está valientemente enfrentando la enfermedad frente al centro de salud. Y eso, ¿por qué? Porque queremos evitar que haya infectados en esa población que no está en cuarentena. Esa población está fuera porque está trabajando. Tampoco son solamente los profesionales de la salud y los policías y soldados. También son los que venden alimentos, los que transportan alimentos, los que trabajan en los bancos. Todos ellos son población de riesgo en este momento y allí haría yo los análisis. Además de, por supuesto, hacerlos
en la población con síntomas. De esa manera tendríamos una visión más clara de dónde está el virus. El virus, la idea es confinar el virus, para que, como dijo el presidente hoy en la mañana, el virus se transporta con las personas, pero hay que ver dónde están esas personas, porque el confinamiento, la cuarentena no es universal. Sabemos que hay un porcentaje de personas que están en la calle cumpliendo una labor valiosísima, como es la de los periodistas, la de los policías, soldados y médicos y enfermeras, y también hay algunos bandidos que no están obedeciendo la cuarentena, y entiendo que hay poblaciones en el Perú donde ese número es muy significativo. Entonces, allí hay que actuar activamente y proceder a identificarlos. Entonces, lo importante que hay que rescatar aquí es que la prueba tiene el propósito, dentro de una estrategia de salud pública, de descubrir quién está infectado. ¿Por qué? Para detenerlo, porque él está contagiando. Es una persona que tiene todo el potencial de contagiar a muchas personas. Y eso es lo que tenemos que ver. Así se va a contener la enfermedad. Entonces, la data que hoy tenemos publicada, de 1.500 positivos, en realidad no refleja la realidad. Claro, pero además, usted advirtió hace algunas semanas atrás que el uso de la prueba rápida no servía para este propósito de identificación inmediata o casi inmediata de las personas que puedan tener la enfermedad sin desarrollar síntomas, porque la prueba rápida es lo que usted afirmó y causó una conmoción a la estrategia de salud del presidente Martín Vizcarra, es que la prueba rápida no servía para esto, pero vemos que no hay una capacidad de enmienda frente a lo que muchos aseguran es una mala decisión. Incluso la Contraloría General de la República ya se pronunció sobre este tema, afirmando que como estrategia el uso de pruebas rápidas sería la exposición a la población al peligro, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y además sería un gasto innecesario porque no ayudará a solucionar el problema del impacto de esta enfermedad en nuestro país. No vemos hasta el momento que exista una intención de enmendar esta estrategia por parte del ministro Víctor Zamora. ¿Cómo lo ve usted? Sí, usted tiene razón al señalar que estas llamadas pruebas rápidas serológicas, o sea, aquellas que detectan anticuerpos, no sirven para la detección temprana porque recién van a detectar el momento en que el paciente presenta anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias, son proteínas, son globulinas que el organismo produce en respuesta a una infección viral. Y eso ocurre días o hasta semanas después que ocurre la infección. Entonces, en el momento en que yo uso la llamada prueba rápida serológica como para detectar un paciente que contagia, en el momento que digo, uy, encontré un positivo, sí, pues, encontré el positivo hoy, pero ese señor viene contagiando hace una semana o 10 días. Entonces, desde el punto de vista de salud personal, es bueno porque haya un positivo, pero desde el punto de vista de salud pública, no es tan bueno, porque encontré un positivo, pero 10 días después de que este señor o señora estuvo suelto en plaza, simplemente contagiando. Y así está en cuarentena. Si está en cuarentena, esta persona, como usted y como yo, podemos salir a comprar a la farmacia, a pasear el perro, o sea, salimos igual, pero al salir estamos contagiando. Entonces, la cuarentena per se no funciona a menos que todos la cumplan y todos la cumplan de manera estricta. Y ya sabemos que hay algunos que no la cumplen porque no son personas que respetan las normas, pero también hay otros que no están en cuarentena, como son los policías, soldados, gente que trabaja en farmacias, en supermercados, en mercados, gente que transporta productos agrícolas, alimentos en general. Todas esas personas están trabajando y legalmente no hacen cuarentena porque simplemente tienen que servir a la sociedad para que no se paralice el país de una manera total. Pero a esas personas hay que identificar dónde está. A ver, hay un transportista que salió positivo en el día 1, perfecto. A ese señor se le aísla, se le pregunta sus contactos y para adelante. Y se le agradece por su
servir y luego se sigue analizando. Entonces, ¿para qué vamos a tener a personas infectadas y contagiantes circulando cuando en realidad existen mecanismos modernos como es la prueba molecular para poder identificarlos a tiempo? Esa es la fórmula que usó Corea del Sur. La prueba rápida, como usted bien mencionó, compra que objetó mediante una opinión contra la Contraloría, realmente no nos hace ningún beneficio en este momento. Servirá para un estudio después, un estudio de zonas donde la infección se presentó. Hablamos de pasado. A nosotros no nos interesa eso ahora. Lo que queremos es saber dónde está el infectado, dónde está el que es capaz de contagiar. ¿Para qué queremos saber hoy quién se infectó el mes pasado? Eso no nos interesa. Esa persona ya está protegida con sus anticuerpos y ya ni siquiera contagia. Entonces, ¿qué hacemos investigando eso? Eso es un estudio académico, un estudio de investigación para el futuro. Es historia. No es actuar en el caso de un brote epidémico grave como el que tenemos ahora. Tenemos que actuar para el presente, no para el futuro, y el futuro viendo hacia el pasado, ¿no? No sé si me dejé entender en ese sentido. Claro. Ahora, pero además, es importante que estas decisiones se tomen de manera inmediata. ¿Habría posibilidad, hay margen para cambiar la estrategia en este momento? Porque el ministro de Salud, Víctor Zamora, manifestó que lo que queremos nosotros, que son las pruebas moleculares, la quiere todo el mundo en este momento y el mercado está saturado. ¿Hay posibilidad entonces de virar hacia esa nueva estrategia que usted propone? ¿O ya hemos avanzado? Sí, claro. Mucho? No, nunca es tarde, nunca es tarde. Además, esta epidemia no termina mañana, ni el 12 o el 14, como oí que hay algunos que están prediciendo, no sé en base a qué data, porque no tenemos data para poder decir que el día 12 llegamos a un pico o a una meseta y luego la curva empieza a bajar. No, tenemos que ser realistas cuando comunicamos estas cosas a la población. Yo no creo en que hay que dorarle la píldora a las personas. Hay que decir la verdad en cuanto a lo que es reflejo de la realidad, no en cuanto a lo que es reflejo de lo que uno quisiera que la realidad sea. Entonces, nunca es tarde. Lo que tenemos que hacer es rápidamente implementar más capacidad laboratorial para hacer pruebas moleculares, y eso se puede hacer comprando lo correcto. ¿Para qué hemos invertido tiempo y esfuerzo en comprar pruebas que no nos van a servir hoy? Lo que necesitamos hacer es potenciar los laboratorios. Hoy en día tenemos una capacidad instalada para producir análisis a la sazón de 5.000 pruebas al día, si quisiéramos. Pero, sin embargo, compramos reactivos para solamente hacer 500 a 800 pruebas al día. Y reactivos que en stock, yo no sé si haya tantos. Cuando el señor ministro hace anuncios de su inventario de pruebas, de reactivos, se refiere a lo que llegará, lo que es posible que llegue más adelante en abril. No, uno tiene que ser realista, es decir, yo tengo en mi almacén pruebas para hacer tantos análisis y en base a eso tengo que tomar decisiones, pero no puedo basarme en que si llega o no llega. ¿Qué pasa si el proveedor no despacha a tiempo? ¿O qué pasa si de pronto el avión no llega porque otro proveedor, qué sé yo, compró a otro precio y simplemente la prueba nunca llegó? O nos mandan de apuchitos y lo que prometió que iban a hacer 20.000 pruebas, en realidad llegan a hacer 5.000. No, pues, o sea, tenemos que trabajar sobre números reales y correctos. Entonces, yo tengo información que es muy, muy confusa. O sea, yo no estoy en el gobierno, entonces yo no tengo acceso a los datos reales, pero tengo sí información que me dice que, por un lado, no hay reactivos, por otro lado, lo que va a llegar no es lo que dicen que va a llegar, que los plazos que se anuncian no son. Y prueba de ello es tan solo mirar las últimas declaraciones de la semana pasada y antepasada. Se decía que el 27 de marzo llegaba pruebas moleculares, no llegaron. Y estamos ya a primeros días de abril, y ya ha pasado una semana, y ahora se nos habla que durante el mes de abril llegan más pruebas moleculares. Entonces, a mí me preocupa eso. Yo pienso que hay que tener una actitud un poquito más proactiva, y es un tema de gestión, nada más que de gestión. Porque si la política es realmente parar la enfermedad en seco,
pues lo que tenemos que hacer es, bien con la cuarentena, me parece muy bien, pero ojo, la cuarentena está dejando a un grupo importante de gente afuera, todavía en la calle, que son estas personas de las que hablé. Aparte de las que están siendo perseguidas por la policía porque no cumplen la cuarentena, aparte están los mismos policías, los mismos soldados, ellos están expuestos al virus. Entonces lo que hay que hacer es identificar quién de ellos tiene el virus para retirarlo de circulación a él también y ponerlo en aislamiento, para evitar que siga más bien propagando la enfermedad, la infección, ¿no? Ojo, no estamos detectando la enfermedad, estamos detectando la infección. Sí. Yo quisiera retomar, señor Bustamante, esta consulta que se le hizo hace algunos momentos sobre las regiones. A la región La Libertad, por ejemplo, se le ha enviado reactivos en cantidad de 50 para 2 o 3 días. ¿Cuánto es la cantidad de reactivos que debería tener cada región, teniendo en cuenta que muchos superan el 1,5 millones de personas, que muchas regiones superan el 1,5 millones de personas? ¿Cuánto sería lo óptimo? Yo pienso que, miren, sí, yo lo que haría es un reparto proporcional que tenga que ver con dos factores. Uno es la capacidad de cada laboratorio. Por ejemplo, en Iquitos hay un equipo para hacer PCR, uno. Entonces, ¿qué saco yo mandándole la misma cantidad de reactivo que a los de Lima? Porque en Lima no hay un equipo, hay 7 equipos en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, obviamente, ahí nomás ya tengo que mandarle menos reactivo a Iquitos. Pero si para Lima tan solo pero si en total solo tengo para 500 pruebas, lo que le va a terminar llegando a Iquitos, pues es para 100 pruebas, para 50 pruebas. Lo mismo será para Tumbes, o para Piura, o para Lambayeque, o para Cajamarca, que tienen ellos un equipo, no tienen 20 equipos, tienen uno. Entonces, lo que haría yo es darle suficiente reactivo para que puedan hacer quizá 100 o 200 pruebas al día, o 300, o mandarle más equipos para que hagan más pruebas. O sea, lo importante es aumentar la capacidad laboratorial de cada región en el país, proporcionalmente a la capacidad instalada para producir análisis y proporcionalmente a la población que tiene. Obviamente, yo no le voy a mandar a una región pequeña como, digamos, Moquegua, no le voy a mandar la misma cantidad que lo que le mandaría a La Libertad. En La Libertad hay muchas más personas que en Moquegua. Y además, bueno, en Moquegua tampoco hay el equipo para hacer la prueba, pero si lo hubiera, obviamente yo mandaría más reactivo para La Libertad. Y así, ¿no? Entonces, pero ese es un tema de logística que debe manejarse una vez andando. Lo principal es tener la cantidad suficiente de reactivos para abastecer el Perú. Ahora, ¿cómo es que dentro del Perú repartimos esa cantidad de reactivos? Bueno, eso es algo que dependerá de la logística del momento en el futuro, ¿no? Cuando esto esté implementándose. Pero nunca es tarde para empezar esta estrategia de salud pública de detectar personas que son contagiantes y detectarlas temprano. Nada sacamos con tomar la muestra hoy, mandarla a Lima y que luego Lima se demore 5 días en hacer el resultado y 10 días después nos diga, sí, tienes positivo en Apurímac. ¿Y qué me importa saber? Eso si ya pasaron 10 días. Ese positivo ya infectó a todo su barrio o medios que vida social tenga. Usted dice que es necesario y que es Entonces, de necesidad imperativa aumentar la capacidad laboratorial en este momento. Pero usted ve que la política del Ministerio de Salud, la política del gobierno, ¿está yendo a ese camino? ¿Está yendo por ese camino? no conozco cuáles son las intenciones. Si yo me guío por las declaraciones, hay confusión. Por lo menos yo la percibo con confusión. Me da la impresión de que sí, que se entiende que lo que se necesita es pruebas moleculares, pero por otro lado, se ve pues que no se compran las pruebas, mientras nuestro país vecino, Colombia, con un par de llamadas telefónicas de su presidente, el señor Duque, logra comprar 1 millón de pruebas. Obviamente él no compra 1 millón de pruebas para gastarlas en un año, perdón, ni en 2 años. Él las compra para gastarlas en un par de meses. O sea, él tiene la intención de hacer 25,000 pruebas al día, porque esa es la forma como te gastas 1 millón de pruebas. Entonces,
En cambio, aquí no vemos ese tipo de actitud, ¿no? Por lo menos no se refleja en lo que se declara ni en lo que está en camino. Entonces, ahí veo confusos. Y quizás sea importante que se aclaren, porque los que se confunden no son solamente, no es solamente la población en general, sino también personas que conocen del tema y que sin embargo no ven pues una posibilidad clara de solución con lo que se está haciendo. Ahora, es que además las opiniones divergentes y discrepantes son vistas aquí, señor Bustamante, como tal vez un insulto. Yo recuerdo que hace algunas semanas usted habló de la necesidad de no realizar pruebas rápidas y de inmediato saltaron a cuestionarlo, a criticarlo por emitir estas declaraciones. Lo que estamos viendo es que estas opiniones ayudan a construir, ayudan a fortalecer las estrategias, no a destruir. Las entendemos de esa manera en este programa. Bueno, sí, lo que usted dice es verdad. Mire, en ciencia, o sea, aquellos que tenemos formación científica y realizamos actividad científica y lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, estamos acostumbrados al debate. Es más, cuando yo como científico expongo una idea o expongo el resultado de mi trabajo, lo hago ante mis pares, o sea, ante mis colegas. Y lo hago no para que me aplaudan, lo hago para que me critiquen. Lo más importante que puede recibir un científico de otro científico es crítica, porque es en base a la crítica que la ciencia avanza. Entonces, yo no espero aplausos, yo espero críticas. Pero claro, hay algunos que no son científicos y más bien no responden con una crítica constructiva o científica, sino con insultos. Yo he recibido insultos, amenazas, hasta amenazas de muerte por mensajes directos, pero de personas que no se identifican, de anónimos, de gente que usa nombres que no existen, que no ponen su foto ni su identificación. Yo obviamente a esas cosas no les hago caso. Además, a mí no me afecta que digan lo que puedan querer decir de mí. Yo ya he vivido lo suficiente como para aprender a resistir ese tipo de picaduras de insectos. Eso no me afecta. Lo que yo quiero más bien es que el mensaje llegue a otros científicos, a personas de todas las disciplinas de la salud y a todos los profesionales que quieran contribuir a ello. Y que ellos me critiquen, y me critiquen constructivamente, dentro de un debate alturado y respetando siempre a aquel a quien estás criticando. Eso también he tenido críticas y debates con algunos colegas y con algunos otros profesionales a quienes respeto mucho y quienes manifiestan un respeto por mí. Pero claro, lo que se ha visto en redes sociales es un ataque masivo de troles, como le llaman, ¿no? Pero claro, eso es lo que me tiene sin cuidado. Quisiera que el mensaje llegue a las autoridades y llegue a los profesionales que son capaces de responder con críticas científicas. Claro, y como se ha dicho en esta entrevista, no es tarde para virar de estrategia que garantice la seguridad plena de la ciudadanía peruana. Yo le agradezco mucho, señor Bustamante, por este tiempo, por esta conexión con Agenda Macronorte. Muchas gracias. A usted las gracias, Andrés. Un placer estar con ustedes. Felicidades y cuídense mucho por allá. Bien, entonces, amigos, estuvo con nosotros Ernesto Bustamante, biólogo molecular, exdirector del Instituto Nacional de Salud. Es necesario incrementar las pruebas moleculares. Es el mensaje de alerta del reconocido biólogo molecular. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con la ex vicepresidenta regional de La Libertad, Mónica Sánchez. Hay un cuestionamiento grande a la eficiencia del gobierno regional de La Libertad en la ejecución de los recursos asignados para enfrentar esta emergencia sanitaria por COVID-19. Con ella volvemos en breve.
La energía que hace funcionar tu vida no se debe detener. Hoy, bajo esta coyuntura, en Hidroandina, como empresa comprometida con la sociedad, sabemos que debemos seguir trabajando para que todos los peruanos sigan con sus vidas con normalidad, aportando nuestro granito de arena al bienestar del país. Seguimos atendiendo las 24 horas para solucionar todas las emergencias.